y tiene por título en su Biblia La amistad con el mundo. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar, amados. Le invito para que usted, donde se encuentre, incline su rostro y disponga su corazón a escuchar el mensaje del Señor. Padre, en esta mañana te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor, la honra a ti, Señor, la alabanza es tuya, Señor, la adoración te pertenece, Rey. Tú eres el único digno, tú eres el único merecedor, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Tú eres el alto y sublime, tú eres el cierto, el Dios todopoderoso, tú eres el eterno, tú eres el gran yo soy, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová Jireh, Señor, tú eres Jehová Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, tú eres el Señor, tú eres el gran yo soy. Oh Señor, en esta mañana te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria a ti, Señor, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, porque eres digno de ella, Señor. Gracias por este tiempo, por esta mañana, por tu palabra, por cada vida, por cada hogar, por cada corazón que se dispone a escuchar, Señor. Que en esta mañana tú nos puedas bendecir de una manera especial y poderosa cada corazón que se dispone a escuchar y recibir tu palabra. Tú le bendigas, tú le instruyas, tú le capacites, tú le ministres, tú le libertes, tú le sanes, Señor, tú lo levantes, tú lo santifiques, tú lo purifiques, tú lo restaures, tú te glorifiques en él, Señor, y cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gloria a ti, Señor, te damos honra y alabanza, Señor. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ustedes que están saludando al Señor en esta mañana, dándole fuerte. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. En esta mañana quiero que escuche este mensaje. Este mensaje le he titulado La medicina para el doble ánimo. La medicina para el doble ánimo. Por favor, ojalá usted tuviera sus notas, anótelo. Anótelo, basado en la carta del apóstol Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 4. Y nos vamos a sentar en el versículo 8 de este pasaje. Santiago hablaba aquí, en el versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El significado de doble ánimo, amados, en la Biblia se menciona la palabra doble ánimo solo en esta carta del apóstol Santiago. En el capítulo 1, versículo 8, y en el capítulo 4, verso 8, nos habla Santiago acerca de las personas que tienen esta dificultad, este problema, esta situación del doble ánimo.
Dice, la palabra doble ánimo viene del griego dixuchos. Escuche bien, dixuchos. Es como difícil de pronunciar, pero así es, dixuchos, que significa dos almas, significan dos opiniones, significan dos voluntades, dos pensamientos. También habla de un corazón o mentalidad dividida. El doble ánimo se le puede llamar inconstancia. Y es cuando decimos, por ejemplo, hoy decimos que estamos bien, nos sentimos bien porque estamos confiando en Dios. Pero mañana nos podemos de pronto sentir un poco enfermos y ya no decimos lo mismo. Ya no declaramos la misma palabra. Es cuando una persona está llena de fe hoy y mañana la ha perdido completamente. Es cuando hay convicción de algo y mañana no estamos convencidos de nada. El hombre de doble ánimo tiene problemas para tomar decisiones y apegarse a ellas. Siempre está cambiando de opinión. En su casa, en su estudio, en su trabajo, en sus relaciones, en la iglesia, en el ministerio, en donde quiera que anda. Algunos de los términos usados para el doble ánimo, los más usuales para describir a esta persona, son: es vacilante, es una persona indecisa, es inconstante, es voluble, es dudoso, es incrédulo, es cambiante, es inestable, no está firme, carece de control emocional, entre muchos más. Aleluya. En la Biblia encontramos un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, el profeta Isaías le habla al pueblo. Versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora le voy a leer una cita en Isaías. Quiero que vaya conmigo. Isaías capítulo 29. Vamos a leer el versículo 13. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia cuando Jesús le hablaba a los fariseos de aquel entonces, cuando les decía: hipócritas, tesoros que se mostraban de una manera y que por dentro estaban llenos de pudredumbre, de cosas horribles y desagradables delante de Dios. Todos estos ejemplos que encontramos en la Biblia nos lleva a la misma persona, a la persona que tiene el doble ánimo. Pero la Biblia no solo registra el problema del doble ánimo. Por ejemplo, cuando el Señor nos llama a su presencia y nos llama a un cambio, a una transformación, Él con su palabra nos enseña cuál es el modelo a seguir, cuál es la forma en la que nosotros debemos caminar, en quién nos debemos convertir. Y dentro de ese plan divino que Dios ha mostrado en su palabra, nos enseña la manera como nosotros debemos aprender a hablar y a declarar nuestras palabras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 37 nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede de mal.
o de mal procede. Entonces, cuando usted va a la palabra del Señor, se da cuenta que el apóstol Santiago le estaba hablando a un tipo de persona que tenía un problema bien grande. Y el problema que registra Santiago en este capítulo 4 es acerca de las personas que tienen ese corazón dividido o mezclado con dos pensamientos diferentes. El Señor no quiere que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos vivan de esta forma. El enemigo ha querido coger ventaja y ha querido traer al hombre, ha querido traer al Hijo de Dios, ha querido traer a la iglesia, ha querido traer a la creación que Dios hizo la duda, la incredulidad. Ha querido colocar de una manera sutil para llevarlo a un doble ánimo, a que tú tengas fe hoy y mañana tengas duda e incredulidad, a que tú estés hoy decidido a hacer algo y mañana se te van todas las fuerzas, a que hoy estés pensando en algo en Dios, deseando algo en Dios, proyectándote algo en Dios y mañana definitivamente estás frustrado y estás encerrado y estás en depresión absoluta. Y el enemigo ha venido trabajando en la iglesia, ha venido trabajando en muchas personas, porque solo él sabe que haciendo de esta manera puede dividir, causar división dentro de la iglesia. Es una manera de dividir. El propósito del enemigo es traer duda. El propósito del enemigo es traer confusión. El propósito del enemigo es establecer incredulidad en la vida del creyente. Para que esa incredulidad, para que esa confusión, para que esa duda gobierne la vida. Porque él sabe que una persona cuando tiene duda, una persona cuando cae en incredulidad, una persona que no tiene la fe en Dios, no puede agradar a Dios, no le puede obedecer, no puede caminar recibiendo las promesas de Dios. Por eso el enemigo está trabajando para que usted dude de la palabra y de lo que Dios ha declarado para usted. Por eso hay que entender, amados, que no podemos permitir ni siquiera que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestro ser tenga un concepto distinto de lo que la palabra nos enseña. Hay que aprender a someternos, hay que aprender a sujetarnos, hay que aprender a obedecer, hay que aprender a someterse. Mira, cuando nosotros no tenemos una fe estable, no hay frutos en la vida del creyente. Cuando una persona es inestable, hoy puede caminar con Dios y dar 5 pasos y mañana se puede devolver. Y esa situación lo hace que esa persona no pueda alcanzar nada en el Señor y tampoco pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que el doble ánimo es peligroso en la vida del ser humano, en la vida del creyente. No puede caminar sintiendo un doble ánimo, un doble deseo, un doble pensamiento. Hay que entender lo que Dios ha declarado en su palabra. Hay que entender cómo Satanás está trabajando y hay que apropiarse de la palabra del Señor para nuestras vidas. Santiago 1:6 y 1:7 nos dice que cuando una persona está dudando, vamos a leerlo. Dice, no puede recibir nada del Señor. 1:6 dice que, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago está comparando a la persona de doble ánimo como esa ola del mar que está aquí hoy, mañana está allá. Mañana está allá, hoy está aquí. Y así se está moviendo constantemente, es inestable. Y dice el mismo Santiago, versículo 7. Dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque allá donde el enemigo quiere llevar al creyente, a que la duda entre, porque él sabe que una persona cuando tiene duda, no tiene la fe suficiente para establecerse en Dios y creer y recibir la promesa.
sino que va a mover a la persona de aquí para allá, de allá para acá. Y cuando una persona es inestable en su fe, no puede alcanzar la promesa de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos lo dice claramente. Porque sin fe es imposible complacer a Dios. Porque sin fe es imposible acercarnos a Dios. Por eso el enemigo está trabajando fuertemente en la iglesia para dividir las fuerzas. Y está trayendo duda e incredulidad. Y usted tiene que sacudirse, amado. Usted tiene que sacudirse. Santiago 4. Cuando leemos el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, Santiago se está refiriendo a personas que están batallando entre la fe del Señor, entre la fe a un Dios todopoderoso y también su carne o el mundo. ¿Y sabe que Santiago se está refiriendo aquí a la misma persona que se refiere a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16? Vaya conmigo allá un momento, por favor. Apocalipsis 3, verso 15 y verso 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se da cuenta a dónde el enemigo quiere llevar al creyente? A una condición de estar tibio. Porque el tibio es la misma persona descrita por Santiago como la persona que tiene doble ánimo. Que si desea, que si quiere, que si trabajó hoy, pero mañana se levanta con pereza, con cansancio, con dolor, y ya no quiere, y ya no avanza. Entonces un día camina, otro día se devuelve. Y eso es lo que Apocalipsis habla, por cuanto era tibio. Y la palabra tibio viene de una mezcla. Y la palabra doble ánimo también se refiere a una mezcla, porque existen dos pensamientos, o dos voluntades, o dos deseos, o dos intenciones en el corazón. Se está refiriendo al mismo problema, a la misma condición, a la misma situación. El doble ánimo trae duda, incredulidad y reincidencia. Cuando una persona tiene duda, cuando una persona es de doble ánimo, es muy fácil, es propensa a volverse al mundo. Es propensa a ser engañada por cualquier persona, por cualquier secta, por cualquier falso profeta. Cuando una persona tiene doble ánimo, es fácil, es presa fácil de cualquier engaño. Porque no ha aprendido a estabilizar su fe en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También los de doble ánimo son los que la Biblia registra y muestra como inmaduros espiritualmente. Oh, cuánta gente inmadura en estos tiempos. Cuánta gente no ha crecido espiritualmente en las iglesias. Cuánta gente anda en esa condición de niños espirituales. Mire, cuando Santiago capítulo 4 habla, aquí aparece la palabra codicia, aquí aparece la soberbia, aquí aparece el orgullo, aquí aparece la envidia, y aparece una cantidad de situaciones cuando él lo registra desde el versículo 1. Y esto se hace mención hacia las personas que están, a los hombres carnales, que están todavía pensando en las cosas de la carne, y son niños espirituales, no han aprendido a madurar. Así como lo describe el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Voy a leerles un momento ese versículo. Primera de Corintios, capítulo 3.
lo que habla el apóstol sobre esas personas. Capítulo 3, voy a leer el verso 1 al verso 5, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, decía el apóstol, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, oiga, celos, contiendas y disensiones, pleitos, disputas, peleas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y que Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha concedido del Señor. Mira que el apóstol Pablo estaba hablándole a personas que no habían crecido espiritualmente, no habían entendido, no habían madurado espiritualmente. Y la iglesia en estos tiempos está llena de mucha gente así en esas condiciones. Niños espirituales. Niños que se resienten por cualquier cosa en la iglesia. Porque el pastor no me saludó. Porque la pastora no me llamó. Porque no me han ido a visitar. Porque los hermanos no han orado por mí. Porque fulano se fue, porque no me entregaron la canasta. Por cualquier cosa. Eso muestra la inmadurez espiritual que tiene la persona todavía, que no ha aprendido a desarrollarse y a crecer en el Señor. Porque Dios no nos ha llamado para quedarnos como niños espirituales. La Biblia dice que Él estableció una estatura, Él estableció un supremo llamamiento, una medida, y esa medida tiene que desarrollarse en mí hasta el día que yo esté aquí en la tierra. Y tengo que disponerme para que Dios cumpla su propósito, como el salmista decía: Dios cumplirá su propósito en mí. Un trabajo, un proceso, un desarrollo que yo tengo que disponerme para que Él crezca y yo mengue cada día. Pero si usted no se dispone y yo no me dispongo, quedaremos niños. Y los niños que no se alimentan bien terminan desnutridos y se terminan muriendo. Ahora, las personas de doble ánimo pueden caer en la incredulidad. Y la incredulidad, según la Biblia, está asociada, está ligada con la corrupción de mente y de la conciencia. Tito capítulo 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que la condición a la que el enemigo quiere llevar a muchas personas es a la condición de incredulidad. Porque una persona incrédula se ha corrompido mentalmente. Un incrédulo es el que puede así declarar que el Espíritu Santo le está obrando y atribuirle las cosas santas, sagradas de Dios al mismo Satanás, como lo hacían cuando Jesús estaba haciendo milagros. Y una vez se levantó alguien a decirle que por el dedo de Belcebú le echaba fuera demonios, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es una condición de incredulidad. La persona que se resienta a creer, que no quiere creer. Y allá donde el enemigo quiere llevar a muchos creyentes y empieza trabajando con la duda, con la inestabilidad. Por eso usted y yo, amado, tenemos que aprender a entender la palabra del Señor y someternos a ella para crecer en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Santiago nos habla de un problema que había con este tipo de personas. Las personas que tienen doble ánimo. Las que aman un día a Dios, pero también aman al mundo.
lo santo, pero aman lo contaminado, lo impuro. Los que quieren agradar a Dios ponen un pie hoy en la iglesia, consagrados y dispuestos. Pero cuando escuchan una canción, el pie se les sale y empiezan bailando. A eso Santiago les habla. Que hay un remedio de acuerdo a la palabra del Señor, que hay una medicina de acuerdo a la palabra del Señor para que se consagren y se purifiquen. La palabra purificar, aquí en el versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una medicina para ese problema, y le damos gracias a Dios por ello. Esta palabra purificar es la palabra griega kataros. Kataros significa libre de mezclas, significa libre de contaminación, significa libre de corrupción, de malos deseos, de malos pensamientos, significa sin tacha, significa consagrar, significa lavar, significa limpiar, significa santificar. El apóstol Santiago había visto, se había dado cuenta de un problema que existía. Pero también con el problema, el apóstol Santiago muestra la medicina para tal situación, para tal necesidad. Y la palabra aquí purificar que él utiliza es la necesidad de consagrar, de dedicar, de lavar, de limpiar, de santificar. Dice, vuestros corazones. Ahora, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo yo puedo lavar mi corazón? ¿Cómo yo puedo limpiar mi corazón? ¿Cómo yo puedo purificar mi corazón? Para poder quedarme con el Señor definitivamente. Para poder establecerme en su presencia y caminar con Él diariamente. Porque muchos están batallando, queriendo, pero no pueden porque son arrastrados por las pasiones que están dentro de su cuerpo. Pero les ha faltado algo. Les ha faltado algo. Les ha faltado algo. Porque hay un proceso que todos nosotros hemos sido llamados a dar. Hay un proceso que todos los creyentes tenemos que dar. Hay un proceso que se tiene que dar en la vida del creyente para poder andar con el Señor y caminar con el Señor. Acordémonos que todos hemos sido llamados de un mundo lleno de tanta inmundicia, de tantas cosas desagradables, pero cuando llegamos al Señor, la Biblia dice que si tú te arrepientes, que si tú te conviertes, el Señor te puede limpiar, el Señor te puede lavar, el Señor te restaura, el Señor te transforma, el Señor te convierte en otra persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para la gloria y la honra del Señor. Pero hay un paso que seguir, y el primer paso que se tiene que dar, les quiero decir, ¿cómo alcanzar esa sanidad para el doble ánimo? Lo primero es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición y volvernos a Dios. El Salmo 51, vaya conmigo. Lo que el salmista David nos enseña con este salmo es poderoso. Gloria al Señor. Miren, este hombre, declarado según Dios, conforme el corazón de Dios. Dice que no hubo un hombre como David. Dice conforme al corazón de Dios. Sin embargo, este hombre, en todo ese calificativo que Dios Señor le da, como ser humano, le falla a Dios y cae en pecado. Pero cuando usted lee el Salmo 51, se da cuenta que este hombre, después de haber caído en pecado, ha experimentado lo que trae el pecado, las consecuencias, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella frustración interna, aquel desosiego, aquel peso lo estaba experimentando David.
de tal manera que el gozo que él había experimentado antes se había ido, que la libertad que él tenía para alabar y para adorar a Dios sin importarle nada se había ido, y estaba sufriendo, porque el pecado trae consecuencias a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo, a tu vida, a todo tu ser. Y David empezó a experimentar esta angustia, este sufrimiento. Y miren lo que dice el verso del 1 al 7, vamos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escuchen lo que le decía David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y sigue hablando el salmista en el Salmo 51, reconociendo su condición, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, que no era digno de estar delante de Dios, pero que apelaba a la misericordia, porque sabía que Dios era un Dios de misericordia, que se complacía en la misericordia, en levantar, en restaurar, en sanar, en bendecir. Y ese es el primer paso que usted y yo tenemos que dar. Si usted se identifica como esa persona de doble ánimo, porque es posible que usted ni siquiera sepa, pero puede estar experimentando muchas situaciones que lo están llevando a vivir en una condición de doble ánimo. Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse con sinceridad de corazón delante de Dios. Ese es el primer paso. Ahora, hay algo también importante que debemos hacer: poner nuestra fe en Dios. Hechos capítulo 15, versículo 9. Voy a leer ese versículo porque también es importante. Hechos capítulo 15. Versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros. El apóstol Pedro, se estaba refiriendo al apóstol Pedro. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El apóstol Pedro se había asombrado de ver cómo Dios estaba revelándose a otras personas y cómo Dios limpiaba, porque según los israelitas, para ellos, solo ellos, era la salvación en primera instancia. Jesús había venido solo para su pueblo, y a principio ellos no aceptaban que los gentiles pudieran alcanzar la salvación. Pero cuando el Señor le da la experiencia de ir a lo de Cornelio y de poder hablarle a Cornelio, se dio cuenta que la fe de Cornelio había hecho que Dios limpiara su corazón. Es importante que tu fe esté establecida en Dios. Es importante que tú traigas tu fe, tu creer absoluto, tu creer definitivo, tu creer verdadero a Dios, que le creas a Dios. No permitas que el mundo te hable y le creas. No permitas que Satanás te hable y tú le creas. No permitas que la carne te esté hablando y tú le creas. Tú tienes que entender que tienes que poner tu fe en el Señor. Él es el único. La Biblia dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el único al que debemos depositar nuestra confianza, nuestra fe verdadera, sincera, definitiva, absoluta en Él. Porque es que mira, el problema es el mismo, la situación es la misma. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dijo: no comas de este árbol. Le declaró la verdad de Dios, la verdad que es absoluta, la verdad que no tiene cambio, no tiene variación. Pero cuando llega Satanás, que utiliza la serpiente, le dice una
aquella mujer escucha a Satanás y termina creyendo de lo que Satanás le había dicho. Entonces terminó creyendo una mentira, una verdad mezclada con mentira. Y así es que Satanás está trabajando en estos tiempos. Dios ha establecido su verdad con su palabra y Satanás está trayendo mentira, disfrazándola. ¿Para qué? Para poderte sacar a ti del plan divino y perfecto que Dios ha establecido para tu vida. Pero tú tienes que aprender a sacudirte con la verdad de Dios. Por eso usted tiene que poner su fe en Dios, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho, no en lo que el mundo dice, no en lo que dice el vecino, no en lo que dice el amigo, no en lo que dice el parrandero, aquella, en lo que dice Dios. Esa es mi verdad para mí. Eso es lo que yo tengo que aprender a creer y depositar mi fe. Por esa fe que usted deposita en Dios, va a ser purificado su corazón, va a ser limpiado, porque Dios va a tomarle y va a tratarle y va a hacer una transformación en su vida. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 5, vamos allá a esa cita también, que es importante. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 26. Gloria a Dios. Hablando de Jesús hacia la iglesia. Por ejemplo, les voy a leer el versículo 25. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, escuchen, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una medicina para el doble ánimo, y es la palabra, por la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor que por la palabra somos santificados. Dice aquí la palabra del Señor, somos purificados. Aquí esta agua representa también el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Y es importante entender que la palabra de Dios trae cambio, trae transformación. Por eso usted y yo tenemos que ser disciplinados en la lectura de la palabra. No es que yo leo la palabra cuando yo voy a la iglesia. Y cuando yo vengo de la iglesia la guardo por allá para que nadie me la toque, ni nadie me la ensucie, ni nadie me la moleste. Y resulta que la Biblia está por allá guardadita y no la conoce. Y la palabra fue dada para tenerla en el corazón. Jesús decía que el que me ama mi palabra guardará. Y guardarla no es guardarla allá en el rincón donde nadie la toca. Guardarla es que tú la establezcas en tu corazón. Y para poder establecer en el corazón, tú tienes que aprendértela, tú tienes que comerla. Como el Señor le decía a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Yo veo un rollo que desciende. Cómete ese rollo, Jeremías. Come la palabra, Jeremías. Cómela, 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 cómela. Porque este es el alimento espiritual que te limpia de la inmundicia que el mundo te quiere traer para contaminarte. Amén. Hay que hacernos lectores de la palabra. Hay que leer la palabra, porque la palabra cumple un propósito en nuestras vidas, de limpieza, de purificación, de santificación, de transformación, de capacitación. La palabra hay una cantidad de cosas, hermanos, que la palabra obra y cumple cada uno de nosotros cuando realmente la buscamos, la leemos. Aleluya. Mire lo que el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el versículo. El salmista hace una pregunta, pero en la misma frase da la respuesta: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará? Y si está hablando de limpieza, porque hay suciedad. Y dice: con guardar la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué otra forma podemos nosotros alcanzar esa medicina y ser libres del doble ánimo?
renovando nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo, aleluya. Capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los romanos: no te conformes a este mundo, a lo que el mundo te está indicando, a lo que el mundo te está diciendo, sino renuévate, transfórmate, sustituye esos pensamientos que antes traías cuando no conocías al Señor. Empieza a quitarlos y empieza a establecer los pensamientos que Dios ha declarado que tú debes tener en tu vida. Entonces es una transformación. Tengo que quitar y tengo que sustituir, tengo que sacar y tengo que reemplazar. Dice: renovaos, cambia esa manera de pensar. Y solo cuando tú conoces la palabra del Señor, solo cuando conoces la verdad de Dios, puedes hacerlo. Si tú desconoces la verdad de Dios, no puedes reemplazarlo. No puedes reemplazar esa manera de pensar corrupta que antes tenías. Solo Cristo puede cambiar, puede transformar esa manera de pensar, renovando con su palabra nuestro entendimiento. Hay que hacer un proceso. La persona que tiene doble ánimo tiene que aprender a despojarse de esos pensamientos que le dividen y empezar a restituir, a reemplazarlos por los pensamientos que Dios quiere que te establezcas en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Empiezas a establecerlos, empiezas a colocarlos como la palabra de Dios y como la ley de tu vida, como la norma que se debe regir tu vida, como esa línea que tú tienes que respetar para seguir viviendo. Eso se constituye para ti en la verdad de Dios, amados, y tú eres libre de todo doble ánimo. Aleluya. Renovando vuestro entendimiento y también por la obediencia a la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, también les voy a leer ese versículo para que veamos lo importante que es la obediencia, que también nos lleva a un proceso de cambio y de transformación. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aleluya. Mediante el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Habla del Espíritu, pero el Espíritu con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Cuando tú obedeces, pero mira cómo se maneja esto en el Señor. Cuando tú vienes al Señor y cuando tú reconoces tu condición y tú te rindes a Dios de verdad con sinceridad, Dios te lava, Dios te limpia, Dios te da la oportunidad, Dios te empieza a hacer un cambio de transformación en tu vida. Ahora tú tienes que empezar a crecer espiritualmente. Y para poder crecer te tienes que alimentar espiritualmente, porque eres un niño espiritual. Y ahí es donde entra la palabra. Y tú tienes que empezar a leer la Biblia, a escuchar la palabra, a escuchar la palabra, a leer la palabra, a leer la palabra, a alimentarte de la palabra. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra, a caminar con la palabra, a leer la Biblia,
La Biblia dice, la misma Escritura nos enseña que el Espíritu Santo nos ilumina, nos da la interpretación, nos enseña, nos da la iluminación de entender la palabra. Y cuando tú empiezas a entenderla y tú empiezas a obedecerla, porque ahí es donde realmente se demuestra la fe, cuando tú recibes la palabra y la obedeces. Entonces, cuando tú empiezas a caminar en fe, estás mostrando obediencia. La verdadera fe lleva consigo demostración y es obediencia. Y cuando tú obedeces la palabra del Señor, para que tú puedas obedecer, tú tienes que tenerla en tu corazón. De lo contrario, no lo obedecerías nunca. Si tú no la estás creyendo, no la estás guardando en tu corazón, tú no la obedeces. Y si tú no la tienes, hay un problema. Porque es que quiero llevarte, amado, la iglesia de hoy día carece. La iglesia de hoy día, te va a la iglesia, mucha gente con unas Biblias bien bonitas, grandes, hermosas. Hermano, vamos a leer en Santiago, buscándolo en el Antiguo Testamento. No saben ni a dónde queda Santiago. No leen la Biblia. No saben cuántos libros tiene la Biblia. No saben ni quién fue Santiago. ¿Quién será ese señor? Será vecino de la casa. Entonces, cuando tú no entiendes, no tienes el conocimiento de Dios, que es tan importante para tu vida, si tú no lo tienes, ¿cómo lo obedeces? Tú tienes que tenerlo en tu corazón primero. Por eso es tan importante. La obediencia viene como el resultado de tu fe. Si tú no tienes fe, tú no obedeces. Todo el que diga que yo tengo fe en Dios es obediencia. El mismo Santiago decía, la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener resultado, la fe tiene que tener demostración, la fe tiene que tener evidencia. Y la evidencia es tu obediencia. Es la única manera de demostrarle a Dios que le estoy creyendo. Yo le estoy creyendo a Dios, hoy es domingo, me voy a congregar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no me deje de congregar como muchos tienen por mala costumbre. No es como yo quiera. No es que hoy amaneció serenando y me voy a quedar, no, oye, hace un frito más sabroso. ¿Qué quiero? Y solo están transmitiendo. Yo sé, esta transmisión me la veo después a las 10 de la noche. Y hay muchos que ni siquiera virtualmente se congregan. Ni siquiera virtualmente son fieles porque no han aprendido esta limpieza que tienen que pasar por este proceso. Amado, y usted tiene que pasar este proceso, quiera usted o no lo quiera. Usted lo tiene que vivir, usted lo tiene que pasar, porque usted va para el cielo. Aquí se van a quedar los tibios. Aquí en la tierra se van a quedar los tibios. Aquí en la tierra se van a quedar los de doble ánimo. Los que un día sí fueron a la iglesia y otro día no fueron. Los que un día medio año se consagraron en medio de la pandemia y ahora que reactivaron el comercio salen a rumbear. Aquí se quedarán. Los que no han entendido que Dios no está jugando. Los que han entendido que esto es una verdad poderosa. Los que han entendido que nada ni nadie detiene, que la Biblia dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Es para los valientes, es para usted, es para mí. Aprenda, aprenda, aprenda. Esto es para los valientes. No es que si tengo ganas, que si no tengo ganas. No, es que yo tengo que aprender a someterme. El mismo salmista decía, oh alma mía, alaba a Jehová. Aunque tú no quieras, tú tienes que aprender a alabar a Dios porque Él es Dios. Así que eso no es cuestión de gusto, de que si yo quiero, que si no quiero, que si me gusta, que si no me gusta, que si lo dijeron, que si no lo dijeron. Esto es aprender el sometimiento. Aquí hay una medicina que Dios declara en su palabra y es la obediencia, es la capacidad de sujeción. Yo tengo que someterme, gústeme, no me guste, quiera, no quiera, piense lo que piense, tengo que someterme, tengo que sujetarme. Porque Dios llama a los obedientes. Dios no llama a los rebeldes. Este mundo está lleno de gente rebelde. Este mundo está lleno de gente que no ha querido obedecer a Dios. Y cuando usted no quiere obedecer a Dios, no se sujeta a Dios, entonces usted puede caer en esa incredulidad, en ese doble ánimo. Y la persona doble ánimo, como les dije anteriormente, es propensa a salirse de la iglesia. La persona de doble ánimo es la que brinca, es la que constantemente está brincando. Brinca. Esta iglesia no me gusta porque el pastor es moreno,
porque el pastor Miguel es maluco. Yo me voy para la otra iglesia porque ese pastor es más bonito y se mueve de una iglesia para la otra por una cosa, por cualquier cosa, y se están moviendo y se están caminando porque su inestabilidad emocional no les deja estabilizarse en un lugar y ahí sujetarse y ver productos, resultados, frutos que den dignos para la gloria y la honra del Dios que nos ha llamado a crecer. Aleluya. Porque entiende usted algo, para usted poder crecer, usted tiene que estar en algún terreno. Usted no puede estar brincando. Imagínense una semilla que yo la siembre hoy aquí de allí y mañana diga, ay no, aquí no se ve bonita esa matica de allí y la lleve para allá, para los rincones de allá. Y pasó mañana diga, no, esa matica ahí no me gusta, mejor la quito de aquí y la llevo para allá. ¿Usted cree que esa matica se termina muriendo? Y si hay muchos que se han muerto por andar brincando. Y todo esto lo ha llevado, ¿sabe quién mismo? Satanás. Satanás ha venido trabajando en muchos, poniéndoles duda. La misma forma como trabajó al principio está trabajando, para que no crean. Es verdad, hoy sí le creo a Dios, mañana no le creo. Entonces cuando empieza la persona a actuar así de esa forma, se empieza a dejar a convencer de Satanás y le termina creyendo a Satanás. Y Satanás lo saca de la iglesia. Y hay mucha gente que ha empezado con fuerza y dura un tiempo consagrándose a Dios y dura otro tiempo, mira, como los hermanos más descarriados que existen, a consecuencia del doble ánimo. El doble ánimo es producto de todas esas cosas que Satanás mismo ha estado trabajando en el corazón del hombre. Pero Dios ha declarado la medicina para todas estas cosas. Y no depende de Dios, depende de nosotros. Si nos tomamos el remedio, si empezamos a entrar en ese tratamiento y si nos dejamos limpiar y purificar y santificar del Espíritu Santo y empezamos a obedecerle y empezamos a hacer lo que Dios desea, empezamos a hacer lo que Dios quiere y empezamos a someternos a Él y a su palabra y de verdad esperar en Él respuesta, porque Dios es un Dios de respuestas. Aleluya. Ya estoy terminando, hermanos. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Es increíble. En estos tiempos, en medio de estos tiempos, donde estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, Satanás está trabajando fuertemente en la iglesia, dividiendo a la iglesia. Personas de doble ánimo son los instrumentos que Satanás está utilizando para dividir a las iglesias. Ellas causan división dentro de las iglesias, porque en vez de confiar en Dios, se ponen a hablar, a criticar, a murmurar, a decir cosas que no deben de decir, y empiezan a ser presa, sin darse cuenta a veces, a ser instrumento del mismo diablo para traer división dentro de la iglesia. Por eso usted tiene que tener cuidado y no permitir ni siquiera que sus emociones lo dividan, que sus pensamientos estén divididos. Usted tiene que traer todo su ser al Señor, todo su ser al Señor. El apóstol Pedro decía, ven, trae toda vuestra ansiedad a Él, trae toda vuestra ansiedad a Él, trae todo tu ser, trae todo tu pensamiento, trae tu corazón, trae tu vida a Él, tráelo a Él, ríndelo a Él, sométete a Él, entrégate a Él y Él tendrá cuidado de vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que entender los planes de Satanás en estos tiempos y tenemos que aprender a someternos a Dios. Aquí tiene los pasos. La medicina para la purificación del corazón de una persona de doble ánimo. Yo les voy a dar un consejo a los hermanos, todos los que me están viendo. Tenemos que aprender a creer a Dios
para poder ver cómo Dios nos va a ayudar a crecer. A donde Él nos coloque vamos a crecer. Donde Él nos haya puesto vamos a crecer. Pero hay que aprender a obedecerle a Él y a someterse a Él. Reconociendo nuestro pecado, poniendo nuestra fe en Dios, por la palabra de Dios, renovando nuestra mente, por la obediencia a su palabra. 5 pasos que son la medicina que yo necesito, que usted necesita, para nunca caer en el doble ánimo. Porque el doble ánimo, cuando la persona lo vive, lo puede llevar a sacarlo de la iglesia. Y eso es lo que Satanás quiere: sacarte del plan divino, apartarte de Dios para siempre, y que tú no puedas recibir la bendición de Dios. Por eso usted no puede permitir que sus emociones lo controlen, sus deseos y sus pensamientos. Todo tiene que estar sujeto al Señor. Aprender a someterse totalmente a Dios, a sujetarse a Dios y vivir para Dios. El apóstol Pablo no lo puede describir mejor. Para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Yo muestro a Cristo en toda mi forma de ser. Y Cristo era obediente, Cristo era sujeto, Cristo era sencillo, Cristo era humilde, Cristo era Dios, Dios de amor, de santidad, de tantas cosas hermosas. Nos tenemos que parecer más a Cristo cada día. Vamos a orar, amados. Les invito, vamos a orar en esta mañana. Espero que usted, desde casa, ponga su corazón. Y si es de esas personas que de pronto han pasado por estas situaciones donde no se ha mantenido consagrado a Dios, este es el tiempo de consagrar su vida de verdad al Señor, de rendirse totalmente a Dios, sinceramente. Porque a veces es falta de sinceridad en los corazones. No se rinden a Dios con sinceridad. Cuando usted se rinde a Dios con sinceridad y de verdad, Dios actúa, hermanos. Dios hace algo. Dios transforma. Pero es importante entender que tiene que haber sinceridad en esa rendición. Dice de verdad, tiene que ser de verdad, totalmente, no un área de mi vida. Muchos le entregan un área de la vida a Dios y las otras áreas no se la entregan. Por eso están luchando con el mundo, con las pasiones del mundo, que quieren agradar a Dios y quieren agradar al mundo y no se puede. La Biblia dice que no podemos amar a 2 señores porque terminarás aborreciendo uno. Tienes que definirte. La vida, tienes que definirte. Tienes que definirte. Y ahora es tu tiempo. Y ahora es tu momento. Ahora es el tiempo de misericordia. Hay que definirse ahora. Ahora, como el profeta Elías le decía. Sí, Jehová es Dios, entonces seguidle. Y si es Baal, entonces sigan a Baal. Pero defínanse. No pueden estar claudicando en 2 pensamientos, en 2 sentimientos. Este es el tiempo que Dios nos está dando a su iglesia, porque Dios está haciendo un sacudión. Esta epidemia o pandemia o lo que usted quiera decirle, esto es un sacudión para ver Dios está haciendo un filtro, donde se están saliendo una cantidad y están quedando apenas los más limpios, los más puros. ¿Sabe? Porque no toqué el punto, pero hay un punto donde dice Santiago de esa purificación que es semejante al oro. El proceso es igual al oro que tenemos que tener. Donde tenemos que ser limpiados de una cantidad de cosas contaminadas que a veces no nos dejan consagrar a Dios. Y Dios está haciendo esa obra en estos tiempos. Por eso usted y yo tenemos que aprender a someternos a Dios de verdad como Él lo merece. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria, la alabanza y toda la honra. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. Y entender esta palabra, Señor. Comprenderla. Sabemos que a veces los procesos que tú has establecido en ella, a veces no nos gustan. A veces no los queremos pasar. Pero tú nos haces entender que son necesarios. Y que con tu ayuda siempre nos vas a ayudar a pasar, sea lo que nos toque vivir. Gracias por tu palabra, Señor. Pido por todos los hermanos que han sido inestables en tu obra. Padre, que tú les perdones en este día, en esta mañana. Que tú les perdones y que tú les ayudes. Que tú limpies estos corazones. Y lleves toda impureza de sus corazones.
y cambies, Señor, y transformes, y te glorifiques, y operes cambios y transformaciones verdaderas en cada uno de ellos, lo que se dispone. Porque tú vendrás por una iglesia limpia y sin mancha. Tú vendrás por unos que han creído en ti, Señor, y han sido fieles a ti, porque tu palabra lo declara así. El que es fiel, el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice tu palabra. Y tú nos hablas de perseverar, de ser constantes, porque en ti no hay sombra de variación, porque tú no te mudas, como lo dice Santiago también. Porque tú eres un Dios que ha establecido las cosas en una verdad, y esa verdad no se muda. Esa verdad está estable, Señor. Y nosotros tenemos que aprender de ti, que tú eres estable. Y tenemos que aprender a ti a sujetarnos a tu palabra. Aprender a ti a obedecer tu palabra. Aprender de ti, Señor, que tú has trazado un camino para nosotros y que tenemos que transitarlo, mi Rey. Danos la fuerza, danos la fe, danos la valentía, danos la fortaleza necesaria para no claudicar, sino para avanzar y llegar hasta el final. Bendice las vidas, Señor, que en esta mañana están escuchando tu palabra. A mis hermanos allá donde se encuentran, tócales, Espíritu Santo, de una manera especial. Ministra sus corazones en esta mañana, ministra sus mentes, ministra todo su ser. Llévate todo lo que no es tuyo, todo pensamiento dividido, toda obra del diablo que ha traído a la mente, a los corazones, para confundir, para traer duda, para traer incredulidad, Señor. En tu nombre la reprendemos. En tu nombre la rechazamos. En tu nombre la declaramos sin poder y sin autoridad. En tu nombre, Señor, reprendemos y desautorizamos todo lo que no es tuyo, que esté operando en la mente y en los corazones, Señor, para traer incredulidad. Reprendemos toda obra satánica, todo pensamiento contrario al tuyo, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad, lo traemos sujeto a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te pido que limpies en esta mañana, que purifiques los corazones y que bendigas las vidas, bendigas los hogares, bendigas las familias que se han dispuesto para ti, Señor, que han dispuesto sus corazones, que han dispuesto su vida para recibir de ti el mensaje, para recibir de ti tu palabra, para recibir de ti tu bendición. Padre, bendice en esta mañana, bendice con toda bendición espiritual, bendice con toda bendición material, bendice con toda bendición, Señor, económica. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, a todos los fieles, a los que han entendido, a los que han recibido, a los que han creído tu palabra. En esta mañana, Señor, bendícele en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, gracias. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Te damos la honra a ti en esta mañana. Alábale donde te encuentras. Alábale, alábale, alábale con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Adórale. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bendice a tus hijos, bendice a los hermanos, y ayuda a los que no pudieran estar conectados. Bendíceles, ayúdales, 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 Señor, ayúdales, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, mi Rey, y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. La honra y la alabanza, Señor, gracias. Gracias, Señor, en tus manos colocamos este tiempo maravilloso que nos has regalado.
Entregamos todo, Señor, en tus manos, dándote gracias. Sigue cuidando, guardando y protegiendo a la niña de tus ojos, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Sigue sellando, cubriendo, guardando, protegiendo y bendiciendo de una manera especial a todos aquellos que han creído y hemos creído tu palabra.